Le voy a comentar más o menos de todo lo que comprendí de la lectura y me voy a basar tantito de mi mapa. Em, como yo le entendí, la investigación cualitativa nació a partir de la necesidad de cubrir ciertos aspectos que la investigación cuantitativa no podía abarcar. Entonces, a partir de esto, em, comenzamos a ver primero de que el paradigma científico tradicional se basaba en un triple postulado que era el realismo, el empirismo y el positivismo. Y este método científico se venía dividiendo a partir de cuatro categorías que eran, digamos que los métodos más comunes o más populares para usar, que era el método inductivo deductivo, el a priori deductivo, el hipotético deductivo y en el que no hay método. Y en la cuestión de donde no había método, se divide en dos, los que afirman de que de por sí nunca se desarrolló un método y los que señalaron de que había un método, pero su ausencia se debía a que había mucha variedad de ciencias y temas a abarcar. Entonces, em, bueno, la investigación cualitativa se creó por medio de 8 periodos, según los primeros autores, que fue la etnografía temprana, que fue donde surgió el interés por conocer los orígenes de la cultura y la civilización, la etnografía colonial, que fue hecha por misioneros, más que nada, la evolución de la cultura y la sociedad, la etnografía del siglo XX, que esta fue más que para buscar bueno, para buscar temas o conocer más sobre la civilización que los rodeaba, sobre el famoso otro, volteaban a ver a sus propias civilizaciones. La etnografía del indio americano, la del otro ciudadano o estudios comunitarios, en los estudios de etnicidad y asimilación, que fueron a mediados del siglo XX hasta los 80, y el reto a la posmodernidad, que fue donde los investigadores no solo son observadores, sino que también se volvieron participantes. Y aquí creo que lo que más me llamó la atención fue una comparación que hicieron entre dos investigadores que sinceramente no me acuerdo cómo se llamaban, pero fue un investigador que al investigar acerca de una cultura o una colonia que estaba checando, no los investigó desde lejos, sino que se volvió parte de la tribu. Y volviéndose parte de la tribu incluso llegó a ser como jefe guerrero o algo así, decía la lectura. Mientras que otro nada más se limitaba a observarlos desde lejos. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención, de que la investigación cualitativa es un poquito más, no podría decir completa, pero es más flexible ante diversos temas que la investigación cuantitativa no logra comprender de cierta manera por ser tan cuadrada. Ujú. Sí, me puede repetir la pregunta. No entendí muy bien. Ajá. Sí, de... Ajá. Ujú. Sí, sí, por el hecho, pues, de que no sería tan objetiva por el hecho de que nos estamos, digamos que, relacionando con el objeto de estudio. Y eso puede dar lugar a fallos en la cuestión,
cuando estemos recogiendo resultados o haciendo nuestras observaciones. Sí, pero no entiendo. Ok. Pues al tiempo actual en el que persiste la preocupación por la representación del otro y pues también donde visualizan el futuro de las investigaciones con las acciones y que también tiene como un peso en la mayor crítica social. Muy bien, Dianita. Ahora de eso, ¿qué me puedes resumir? ¿Qué se puede resumir? Bueno, que en sí la investigación cualitativa pues va basándose más en observar lo que había fuera de, como venían diciendo mis compañeros, ¿no? Lo que no podría comprender la investigación cualitativa, porque al principio de esa lectura también nos da como una introducción o unos pequeños párrafos acerca de lo que era la investigación cuantitativa. Así es. Y como que al final de la lectura, como que compara estas dos y va dando como que las diferencias de cada una, que en esta se basa, la cuantitativa pues es más, se enfoca, es más objetiva, ¿no? Y es más subjetiva, para así, por así decirlo. Uh-huh. Eso sería todo. Bueno, está bien. Gracias. Ok, Oli, ¿ya estás por ahí o te fuiste a tomar café o qué onda? Hola, hola. Sí, creo que se fue a tomar café o algo así. Ok, a ver, Lisette, ¿qué puedes? Continuemos el hilo de la lectura, por favor. ¿O algo que quieras aportar? Bueno, yo ahí entendí más en lo de validez, en la parte que hablaba sobre ¿En cuál dices? una investigación cuantitativa. Ahí donde hablaba sobre una investigación cuantitativa, donde se basa en tres, que es la validez,
Ajá. la confiabilidad y El el muestreo. muestreo. Bueno, ahí habla sobre la confiabilidad y el muestreo, que la validez implica todo lo de la medición, la confiabilidad, la que es la de los resultados estables, Ajá. seguros o congruentes, iguales a sí mismos. Bueno, también se considera externa cuando otros investigadores llegan a los mismos resultados o condiciones iguales. Y la muestra o muestreo es la que sustenta la representatividad de un universo, el universo, y se presenta como el factor crucial para generalizar los resultados. ¿Qué otro? Ajá, pero ¿qué entendiste de esos 3 conceptos? Ay. Bueno, que en sí son las que buscan una investigación cuantitativa. No. Ahí Ay, estábamos es que me hablando de enredé. la validez, la confiabilidad y el muestreo en la investigación cualitativa. O sea, cómo estas fungen o toman importancia alrededor de Sí, toda. cualitativa. Ajá. Entonces, ¿qué entendemos por ello? ¿Alguien más que quiera apoyar? Chicos, Alice. Es lo que va a contar con la opinión de todos los resultados que tengan, ¿no? Es Es que, que, ¿puedo hablar? adelante, adelante. Bueno, es que en ese título de la validez, la confiabilidad y el muestreo en la investigación cualitativa, pues se consideraba que se podía hacer mediante la triangulación de métodos o la de investigadores, que en la cual era utilizar a los diversos métodos para verificar los resultados o contar con la opinión de uno o más investigadores en la interpretación de los resultados. ¿Mm? Para la triangulación de métodos, Norman Denzin proponía 4 tipos de triangulación, que era la triangulación de los datos, la triangulación de investigadores, la de teorías y la de Metodológico. metodologías. Ajá. Entonces, eso era para la validez, para la validez. Para la confiabilidad, mencionaba que el paradigma cuantitativo era para reducir los errores al mínimo posible en la medición, pero mencionaba que en la investigación cualitativa pues no se realizaban mediciones, por lo que el elemento quedaba nulo. Ajá. Y en la de el muestreo, pues era preferible hablar de la necesidad de autenticidad antes que la validez. O sea, mencionaba que era mucho más necesario la autenticidad de las respuestas de las personas antes que lo que, por así decir, daran los resultados de un, ¿cómo se llama? De una encuesta, o por así decirlo, se me fue el nombre de cómo se le De llama. un instrumento de investigación. Ajá, de un instrumento de investigación. Ujú. Bien. Muy bien, chico, muy bien. Entonces, continúa el hilo, aprovechando que ya participaste. O sea, menciono otra cosa. Sí, por supuesto, continúa el Bueno, hilo. retomando lo que hablaba Víctor en lo de la investigación cualitativa y cuantitativa, de cómo era o sea, que te adentraras a la investigación junto con las personas a las que estabas investigando, pues Sí. hacen mención de las diferencias fundamentales. Entraría ahí las diferencias fundamentales entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Una de esas creo que entra ahí es lo de el conocimiento descubierto versus el conocimiento construido. En la investigación cualitativa, pues se propone que el conocimiento se descubre, mientras que en la investigación cuantitativa el conocimiento se construye mediante todo lo que has recabado o todo lo que has A ver, otra vez dado de tu repíteme esto información. último, eso último, la diferenciación entre lo Ah, cualitativo y cuantitativo. bueno, en lo cualitativo, mediante la experiencia de todos los
de todo lo que has Sujetos, observado de los sujetos, ¿sí? pues el conocimiento se descubre Así por, es. por toda la experiencia de los sujetos entrevistados, mientras que en la investigación cuantitativa el conocimiento se construye mediante todo lo que has recopilado, Ah, ¿en qué ¿o no es investigación así? dices? ¿En qué En la investigación? cuantitativa es que se supone que en lo que mencionaba la lectura era un versus entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Correcto, pero ay, es que no sé, no estoy seguro. Creo que lo que mencionas está como, como combinado. A ver, en la investigación cualitativa se Ajá. supone que dijiste que el conocimiento se descubre Sí, mediante, mediante la por así decir, interacción de los, ajá, la de interacción. los sujetos de estudio, ¿no? De la Ajá, experiencia de los sujetos de estudio. Y en lo sí, sí. cuantitativo, el Ajá, conocimiento se se construye. construye, ¿Por ajá, qué? porque se supone que se construye con base a las necesidades que necesitan, por así decirlo, con lo que, por así decir, arrojan los resultados de los instrumentos de evaluación. Ah, ¿O Bueno, estoy no. mal? Mira, es no que sé es si al estoy revés, creo bien. que te estás confundiendo. Perdón, ¿quién iba a hablar? Sí, Stephanie. bueno, es que yo Ah, no sé adelante. si esté bien que cuando se refiere a conocimiento construido es que se basa en otras teorías y en otras investigaciones. Ajá. Entonces, por eso yo eso entendí cuando decía que era ya un conocimiento construido, que jalaba de otras investigaciones para poder comprenderlo. Ah, ok. No sé. Podría ser que, bueno, que en la cualitativa podemos generar información del público, o sea, no sé, aquí les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen novio, no? Y muchos me pueden decir, "Oh, yo tengo, bueno, a ver, Mariana me dije, yo no tengo, y Alexa me dijo, yo sí tengo, o va a enfoque a la pregunta, porque igual podemos decir, ¿alguna vez has tenido novio? Es la diferencia de cualitativo y cuantitativo, que una se centra en las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, la cuantitativa. En la cualitativa buscamos, bueno, se busca más comprender como las opiniones, y en la cuantitativa nos va a generar información. No sé Pues si es en así tus la dos diferencia. preguntas sería cuantitativa, porque estás preguntando si alguna vez tuvo novio y si te pregunta que sí, puedes cuantificarlo. En cambio, la respuesta sería, una pregunta cualitativa sería, ¿cómo ha sido tu experiencia en un noviazgo? Pero sería que la Cuantitativa o cualitativa. A ver, repite eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en un noviazgo? ¿Qué tipo de pregunta sería, dices? Eso sería cualitativa porque la Correcto, experiencia es correcto, diferente entre personas, ¿no? En correcto. cambio, ¿has tenido un noviazgo? Esa sería una pregunta muy, muy cerrada, porque ya te responde entre un sí y un Ah, no. efectivamente, y tipo la muestra fueran de 100 personas, y si 80 respondieron que sí Que y sí, 20 es que no, lo puedes cuantificable. graficar y puedes analizar a partir de Ujú. números la información. Digamos que sí, es un ejemplo un poco burdo, sí, pero no va por ahí. Pero, a ver, a lo que voy es que necesito que comprendan que, bueno, ahorita que ya abordemos la lectura de Leticia Pons, se va un poco a ampliar más la visión, ¿vale? No es tan cerrado, chavos. O sea, no es que, por ejemplo, lo cuantitativo, por ejemplo, miren, este posicionamiento desde el método científico, entre comillas, de los años 80, que era el método validado, digamos, y era el único método de investigación que podía existir a partir de, pues bueno, los investigadores y científicos, etcétera. Eh, Veía la realidad como algo ya dado, ¿bien? Algo establecido, y entonces que justo lo que iba a ver es no involucrarse, sino a observar y a evaluar, ¿no? Entonces eso quiere decir que como la realidad ya está dada, se puede, digamos, descubrir, pero esto es una visión teórica desde la sociología. En cambio, desde esta mirada del corte cualitativo, fenomenológico, la realidad se construye a partir de las experiencias vividas de los sujetos. Es decir, yo no conozco tu realidad, a mí me interesa investigar, por ejemplo, estas relaciones sexoafectivas entre personas cisgénero, ¿no? Una investigación, a ver, en gerontología podría ser convivencia intergeneracional entre
entre niños y personas mayores del bienestar social, ¿no? Entonces, en este sentido, a partir de posicionarnos desde la fenomenología, lo único que vamos a hacer como investigadores es ver y analizar a partir de estas experiencias vividas de los sujetos de estudio, que serían niños y personas mayores, vamos a interpretar, sí, efectivamente, a partir de teoría que hable de la intergeneracionalidad y esta inclusión social, a lo mejor, etcétera, cómo existen estos patrones de interacción entre estos dos grupos etarios, ¿no? Tan diversos, digamos. Y entonces este conocimiento se construye. ¿Me explico? Pero les digo, les vuelvo a repetir, mi mirada sociológica. Entonces, hablando de la recuperación teórica de las lecturas, aquí el objetivo es que entretejamos entre todos una mirada más abierta respecto a poder diferenciar los cortes de investigación, pero sobre todo los enfoques o paradigmas de investigación, ¿vale? Para que ustedes sepan más o menos de a partir de lo que quieren investigar, dónde encaja, en qué enfoque, y a partir del enfoque es que vamos a sugerir los instrumentos de investigación y a lo mejor se construyen de manera muchísimo más fácil. ¿Me di a entender? Sí, ya entendí. Vale, ok. Ya ni me acuerdo en qué nos quedamos, pero bueno, el punto es que, perdón, me apasiona un poquito. Bueno, continuamos el hilo. Muchísimas gracias, la verdad es que justo esto es como tratar de aclarar los posicionamientos, porque si solamente recitamos y no comprendemos, pues no vamos a construir lo que tenemos que hacer, ¿vale? Muy bien, entonces, adelante, ¿quién estaba hablando antes de este diálogo entre los tres? 4 o 5. Yo luego empecé a hablar Aquí no. Te interrumpí, ¿verdad? Sorry, adelante. No, porque así hasta comprendí con lo que dijo ahorita, creo que comprendí un poco el primer punto entre las diferencias entre la cualitativo y cuantitativo, que era lo de explicación y la comprensión como Ajá. propósito en lo cualitativo, y en lo cuantitativo el propósito pues es indagar entonces creo que entendí que en el cualitativo es como de que el propósito es una explicación de algo y comprenderlo mediante los sujetos de estudio, mientras Ajá. que en el propósito de lo cuantitativo, que es indagar, sería necesito saber algo, o sea, ya sé que, por ejemplo, otro ejemplo absurdo de que en el amor todos se quieren y todo es color de rosas, ¿no? Pero ahora yo ya sé todo eso, pero quiero saber cómo ellos se expresan en el amor, por así decirlo, o no. Es que Sería se también supone que cuando... pero es que como dice que en lo cuantitativo el propósito es indagar, o Ajá. sea, quieres como que ya sabes, ya conoces algo, pero quieres saber cómo lo ponen no sé, cómo lo ponen en plano a este sujeto de estudio, ¿no? A ver, sí, tomando en cuenta tu ejemplo, ok, como dices, sé que existe el amor romántico, que es algo ya dado, ¿no? Que es una ideología que nos permea a todos. Ok, Ajá. voy a tratar de no ser tan sociológico, sorry, es mi información, pero entonces tú dices, el método científico desde lo cuantitativo quiere indagar. En realidad, en cualquier corte de investigación, sea cuantitativo, cualitativo y en cualquier paradigma, todos indagan. O sea, la indagación es investigación. A lo que va es que como se supone es una realidad dada desde lo empírico analítico, positivista, cuantitativo, que son sinónimos, se centraría en obtener información que pueda demostrar a una generalidad o pueda ser aplicada a una generalidad. Entonces, tipo, construyes la problematización del objeto de estudio alrededor de, ok, las personas en Tuxtla Gutiérrez se aman. Sí, no te interesa el cómo se aman, te interesa, ¿se aman o no? Sí. ¿Cuántas no se aman? Y todos los datos que a lo mejor puedan tener variables cuantificables, ¿no? Y entonces a partir de esto ya haces la investigación a lo mejor en función de género, en función de números y estadísticas que efectivamente demuestren que la gente en Tuxtla Gutiérrez o el 80% de la gente en Tuxtla Gutiérrez se ama, según tu hipótesis de que el amor es romántico, que el amor se cultiva, ya sabes, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, pero va por ahí. En cambio, si por ejemplo plantearas esta misma investigación desde una mirada cualitativa, fenomenológica, sociocrítica o interpretativa, en este caso justo
el paradigma interpretativo habla de comprender una realidad que es construida a partir de la interacción entre sujetos y entre estructuras, a lo mejor entre sistemas, entre sociedad, instituciones, personas. ¿Me explico? Y a lo mejor te interesa cómo se aman estas personas. Ahí justo entra lo cualitativo, lo subjetivo, las vivencias de los sujetos. ¿Me di a entender con ese ejemplo? Sí, 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 Ok, sí. y a partir de esta mirada dualista, que digamos que a lo mejor corta un poco la mirada de interpretación, podemos en una a lo mejor demostrar estadísticamente que se puede aplicar una generalidad, mientras que en lo cualitativo no. En lo cualitativo, si es una muestra aleatoria, podríamos a lo mejor pensar aplicar que esas vivencias sí aplican una generalidad, pero no a una universalidad, que es justo el posicionamiento de lo cuantitativo al querer demostrar esos datos. ¿Me explico? Entonces, cuando nos paramos desde lo cualitativo, nos paramos justamente en explicar solamente las realidades que están viviendo las personas con las que trabajamos. Te digo, si es una muestra aleatoria, a lo mejor puede aplicar para una generalidad, es decir, puede ser, no sé, ¿quién vive en Terán, no? Hablando de esta idea del amor romántico, a lo mejor en Terán son muy románticos y se van mucho y dura muchísimo más el matrimonio que en la bienestar social, por ejemplo, ¿no? Digo, es una estupidez, ¿no? Es un ejemplo muy burdo y para eso habría que investigar si efectivamente lo que pensamos pasa, ¿no? A lo mejor no. Pero bueno, ya no voy a dar más vueltas en este sentido. Espero que con estos ejemplos un poquito muy generales y burdos, no son tontos, o sea, neta hay investigaciones que van un poco de eso, puedan ustedes como ir ubicando, a ver, a mí me interesa investigar la prevalencia de la depresión en Segema, ¿no? Bueno, ¿qué causa la depresión? ¿Por qué específicamente este lugar? ¿Y por qué estos sujetos que están institucionalizados en este centro justo padecen depresión? O a lo mejor creemos que sí, ¿no? Y a lo mejor no tienen depresión. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir como perfilando justo después de la justificación, ya a partir del segundo parcial, porque una vez que ustedes tengan planteado el problema de manera correcta y la justificación bien realizada, porque planteamiento, objetivos y justificación van de la mano, muy seguramente se les va a facilitar posicionarse y decir, mi investigación es fenomenológica, mi investigación es sociocrítica, mi investigación es cuantitativa, mi investigación es participativa, etcétera. ¿Me explico? Entonces tengamos un poco de paciencia. Yo entiendo que hayan varias dudas. No todos aprenden de la misma manera, yo soy consciente de eso. A lo mejor muchos ya la agarraron, dicen, no, yo ya tengo planteado todo, ya sé cómo voy a hacer la investigación, pero hay otros compañeritos y compañeritas que no, o sea, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Continuemos pues. ¿Qué más podemos rescatar para cerrar la lectura? Que ya vamos como técnicamente terminándola. Oli. A ver, ¿qué podemos Bueno, rescatar como... A ver, adelante, adelante, adelante. es que de lo que mencionó Aquino, yo recuerdo que había otra autora que por aparte, ay, no me acuerdo del nombre del autor, ¿Qué decía? pero que agregó una quinta triangulación, perdón. Era Valerie. Valerie, Ajá. era la triangulación interdisciplinaria, donde Así es. mencionaba que ay, se me fue. Ajá, creo que era donde participaban todos los profesionales de diferentes disciplinas. Entonces, o sea, no sé si entendí bien, pero lo que hice para entender fue que, pues como nosotros, ¿no? Que estamos viendo diferentes disciplinas, tanto Ajá. clínico como psicológico y como social. Entonces, Ajá. que hay, pues, esa misma triangulación interdisciplinaria entra para enriquecer nuestra investigación Ajá. y que la investigación cualitativa no busca ser, bueno,
no busca ser tanto representativa, la cualitativa, Así sino es. que, no, ajá, sí era la cualitativa, y que, pues, que solamente se realizaba o sea, se concentraba en un estudio de algún caso. Bueno, Sí, pero puede ser no estudio recuerdo de bien. caso, con pocos sujetos. Efectivamente, no tiene que ser una generalidad, no tiene que ser una muestra representativa. Ah, Pero ¿qué más, entonces sí Monse? entendí bien. Sí, por supuesto, pero ¿qué con ese dato? O sea, ¿cómo podemos rescatar la importancia de la triangulación interdisciplinaria a partir de esto? Ah, es que no sé cómo explicar. A ver. ¿Qué? ¿Quién habló ahí? Bueno, miren, Ay, no sé cómo explicar. ok. Bueno, te voy a cambiar la pregunta. Entonces, si estamos en gerontología, que teóricamente es una transdisciplina, eso quiere decir que varias disciplinas abonan a su objetivo, que es el estudio del proceso de envejecimiento y la vejez. Por tanto, la investigación o las investigaciones que se hacen desde el área gerontológica, ¿qué tipo de investigación crees que es? ¿Me la puedes repetir otra vez? A Por favor. A ver, desde una perspectiva teórica, la gerontología es una transdisciplina. Esto quiere decir que varias disciplinas abonan a su objetivo o su objeto de estudio, que sería el proceso de envejecimiento y la vejez, ¿no? Entonces, en este sentido, las investigaciones gerontológicas o las investigaciones que se hacen en la gerontología, ¿qué tipo de investigaciones? Era cualitativa. No hablo de los métodos ni de los enfoques de investigación, de lo que acabas de mencionar. Sería una triangulación interdisciplinaria, de lo que venía comentando mi compañera. Ok, pero ¿por qué? Porque como ella explicaba que se relacionaba a todas las profesiones, o sea, como gerontólogos también participamos con varias profesiones y pues, y pues, a ver, A y ver, bien, tranquilos. Es y, una y- angustia. Es que, Qué bárbaro. ¿puedo? A ver, adelante. Es que se supone que estos métodos de triangulación es para darle validez y todo eso a la investigación, ¿no? Ajá, Entonces, al ser interdisciplinario, por ejemplo, una de las cosas que mencionaba es que podíamos pedir opinión a otros investigadores. ajá. Entonces, y sería interdisciplinario que, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación de depresión, no sé, preguntarle a psicólogos o a psiquiatras y todo eso, ¿no? Entonces eso sería como más interdisciplinario para obtener los resultados sean pues seguros, ¿no? Efectivamente, porque el quehacer del gerontólogo es interdisciplinario, es decir, es un agente de cambio social que se enfoca en un trabajo en equipo. No somos todólogos, o sea, en realidad se enfocan en evaluar una situación, algún problema que se presente en cualquier grupo etario y bueno, específicamente a lo mejor si les interesa la tercera edad, evalúan y refieren a otros profesionales y dan seguimiento. Justo este trabajo en equipo para la mejora de la calidad de vida tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. En el caso de la investigación, pues no es que ustedes tengan que hacer una investigación, al menos para titulación en Geronto, no se van a liar con un nutriólogo, con un psicólogo, con un médico general y con un geriatra, ¿me explico? Porque de eso va una investigación interdisciplinaria. Sin embargo, hablando desde una perspectiva teórica, la construcción teórico-metodológica sí que es interdisciplinaria, porque al no haber tantas investigaciones en el lógico, específicamente el objeto de estudio que a ustedes les interesa, tienen que entretejer de manera teórica, metodológica, con ayuda de autores que han tenido experiencias en ese campo. Por ejemplo,
En temas psicogerontológicos, bueno, van a echar mano de sí, psicogerontólogos, de psicólogos, de terapeutas reconocidos, etcétera, que han publicado estudios y que han publicado libros acerca de sus investigaciones en torno a el objeto de estudio que a ustedes les interesa, ¿no? O sea, a lo mejor quienes quieren trabajar depresión no específicamente van a encontrar depresión en adultos mayores, ¿no? Que a lo mejor sí, porque ya es un campo bastante explorado, pero a lo mejor no tanto. O por ejemplo, la sexualidad en la tercera edad, ¿no? Entonces tienen que sesgar, hablar de sexualidad desde una manera muy general, teórica, obviamente hablando, y entonces después interconectar entre el envejecimiento y luego la vejez, tercera edad, ¿no? Como pues hay ciertos cambios en varios niveles, biológico, psicológico, social, etcétera. En este sentido, desde esta perspectiva teórico-metodológica, les digo, hablando de rescatar teoría que sustente lo que están investigando, sí podríamos hablar de un debate teórico-metodológico interdisciplinar. No es que estos autores reconocidos acepten trabajar con ustedes, no les están preguntando. Sin embargo, este entretejido que ustedes como investigadores noveles están haciendo o van a hacer es súper enriquecedor y de eso va un poco lo interdisciplinar, ¿me explico? Y rescatando formación multidisciplinar desde la formación gerontológica unachense, porque ya ven que algunos maestros interconectan los conocimientos de otras unidades de competencia, pero la mayoría solamente va a recitar lo que les compete en su unidad de competencia y se olvidan que están en una licenciatura en gerontología, ¿no? O sea, no hablan desde una perspectiva muy clínica, por ejemplo, otros desde una perspectiva muy psicológica, a lo mejor, otros desde una perspectiva muy social, pero no interconectan las tres, ¿no? Al final, la chamba del alumno gerontólogo justo es construir este conocimiento integral a partir de estas tres perspectivas. Por eso es multidisciplinar, porque sí que hay conjunción de todas las disciplinas, pero no hay como, a lo mejor sí hay diálogo en ciertas cosas, pero no hay un diálogo como tal, o sea, no se interconecta el conocimiento, porque esa es chamba de ustedes como gerontólogos, ¿me explico? Ay, porque soy mucho libro. Entonces a lo que voy es que justo las triangulaciones hablan de la validez en las investigaciones, ¿no? Y deja muy claro cómo hay esta ambigüedad entre el corte cuantitativo y esta mirada cualitativa respecto a, en lo cuantitativo es súper importante el muestreo, que tiene que ser representativo para aplicarse a una generalidad, y en lo cualitativo no necesariamente, puede ser un estudio de caso, hablando de que pueden trabajar con una sola persona, o puede ser un grupo de colaboradores muy pequeños, o a lo mejor una muestra aleatoria, que quiere decir una selección pues ambigua de colaboradores que estén interconectados en función de lo que les interesa investigar, ¿no? Por ahí va la cuestión. Entonces, para cerrar ya la lectura, porque ya nos llevamos una hora, yo pensé que era media hora una cosa rápida, pero no. Se habla de cómo está la situación actual de la investigación cualitativa, ¿no? Y hablan de manera muy generalizada, de lo global a lo local, y se enfocan mucho que cómo es que en México hay distintas universidades que enfocan mucho su mirada de investigación a ciertas temáticas, ¿cierto? ¿A alguien le llamó la atención alguna? Hola. La de antropología e historia. ¿Por qué te llamó la atención esa? Bueno, es que de por sí esa universidad siempre me ha llamado la atención. Porque mi papá siempre, bueno, antes mi papá dio clases ahí, entonces pues siempre me ha llamado la atención, entonces cuando pues vi el nombre me recordó a mi papá. Ok. Pero yo me refería un poco a su formación gerontológica. ¿Cuál les ha llamado la atención un poco? ¿Sí? Oli, ¿me escuchan? Sí, Ay, chavos, escuchamos. vamos a aburrir, o sea, están bien así de aguaditos, de, ya, lo que sea.
Ok, a ver, ¿quién va a investigar algo acerca de la sexualidad o prácticas sexuales o relaciones sexoafectivas o afectivos sexuales? ¿Nadie? No. Ok. Sí, creo que nadie va a investigar de eso. ¿Quiénes van a hablar de salud pública? Todo lo que tenga que ver con esta pues clínica que conocemos, ¿no? La biológica, pues. Va relacionados con las plantas medicinales que cultivan los adultos mayores, eso también entra en parte de la salud. Sí, por supuesto, pero pues será como medicina alternativa complementaria, ¿no? Sí, de eso se va a basar más o menos mi tesis de plantas medicinales que utilizan los adultos mayores, pero de mi pueblito. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Algo más que quieran agregar? Yo creo que, bueno, ya digamos a grandes rasgos cubrimos con el contenido de esta lectura. Stephanie, algo más que quieras agregar? No, creo que sí medio le entendí. Sí, quiero creer que sí lo entendí. Quiero creer que sí lo entendí. Es que luego, la verdad, con tanta información, pues sí me Sí, hago como que bolas y voy a volver a leerlo a ver si lo comprendo un poquito mejor. O si todo lo que platicamos ya como que queda vale, más sentado. vale. Sí, me parece bien. Yo, A ver, doctor, adelante. yo tengo una pregunta acerca de algo que leí, que era lo de la saturación en las investigaciones cualitativas, que cuando se llega a la saturación, cuando comienza a percibir la información, con las mismas mínimas variantes, dice, con las mismas o muy mínimas variantes, pero no me le entendía eso A de la ver, saturación. no, es que lo repito. ¿Me escucho bien? Bueno, ¿Escuchas bien, Dani? ok, es que hacía mención que o sea, algo acerca de la saturación en la investigación cualitativa, la, porque mencionaba Ajá. que se refería al momento en el que durante la obtención de la información, todo empezaba a ser igual, repetitiva o similar, cuando se trabajaba en grupos muy, por ejemplo, muy pequeños, con una población específica, un lugar donde Ajá. es, o sea, no hay más, por así decir, más civilizaciones. En un pueblito muy lejano, ¿no? En la serranía, si llegas a investigar Sí. algo, pero con un enfoque cualitativo, luego después, si empezabas a hacer una entrevista a un grupo y obtenías unos resultados de esto, y luego a la semana hacías la entrevista a otro grupo y empezabas a obtener los mismos resultados. O sea, era cualitativo, pero empezaba a volverse, o sea, menciona algo llamado saturación, que empezaba a ser igual todo o muy similar todas las respuestas, pero no le O- entendí ok, cómo. vale, ya te entendí. No, mira, la saturación no solo aplica a lo cualitativo, aplica en ambos, en todos los métodos y enfoques de investigación. La saturación se refiere justo a que a partir de plantear tu metodología y cómo vas a proceder para obtener la información que necesitas, llámese entrevistas, llámese encuestas, llámese, la lectura menciona grupos focales, ¿no? Llámese grupo de discusión, llámese talleres, dependiendo de lo que has planteado para acercarte a contexto y hacer trabajo de campo. Quiere decir que, por ejemplo, retomando una investigación cualitativa, totalmente una entrevista, ¿no? Y observación participativa, que es como muy esencial. Eh, Planteas que vas a trabajar 8 entrevistas, que es mucho, ¿no? 8 entrevistas, y a lo mejor a la cuarta entrevista o quinta resulta ser que tus respuestas de las anteriores entrevistas de los otros colaboradores, las respuestas suelen ser similares, ¿no? Con alguna variante muy ligera o una respuesta distinta nada más, ¿no? Entonces es importante cuestionarse al respecto de dos cosas. Si seguir con las siguientes entrevistas que muy probablemente van a arrojar las mismas respuestas o parar y quedarte con las 5 entrevistas que ya tienes hechas que finalmente arrojan como los mismos resultados. A eso se llama la saturación, a que las respuestas repetitivas que a lo mejor ya no te van a ayudar a obtener datos enriquecedores respecto a la diferenciación de respuestas.
Y eso puede suceder en una entrevista, y eso puede suceder en una encuesta, y puede suceder también en grupos focales, en un grupo nominal, un grupo de discusión, un taller. ¿Me doy a entender? O sea, de Sí, hecho, ¿cómo? es que mi duda era si en esto, o sea, al saturarse y al volverse todo similar, ¿no se vuelve como un poco cuantificable? O sea, porque sabes que La- todos van a responder lo mismo. no necesariamente, porque si te repito, según el instrumento, si es una entrevista, dime cómo vas a cuantificar las respuestas de una entrevista. O sea, a partir de la categorización, ajá, pero ¿cómo vas a cuantificar respuestas que, digamos, son un poco, ¿cómo te explico? Distintas, aunque sea con palabras, ¿me explico? Te dan como la misma idea de respuesta, pero son palabras distintas. Entonces, a lo mejor puedes categorizar en un cuadrito de comparativo y a lo mejor de ese cuadro graficar, pero en realidad es que como es un instrumento cualitativo, los instrumentos cualitativos no Doctor, se no sé si grafican. soy yo o lo estoy escuchando cortado. Ok, repito, ¿ya me escuchas mejor? Sí, 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 sí. Vale. Te decía, no puede ser cuantificable un instrumento cualitativo. En este caso, el ejemplo que les di es una entrevista, del tipo que sea, estructurada, no estructurada, semiestructurada, abierta, etcétera. En profundidad, hay muchos tipos. No se puede cuantificar a pesar de que las respuestas sean repetitivas o con variantes muy ligeras, porque dime cómo vas a adjuntar varias respuestas, porque que sean parecidas. Te pueden dar la misma idea, pero en otras palabras, ¿me explico? Entonces, al menos que hagas un cuadro de categorización donde que sea como comparativo, a lo mejor de ese cuadro de respuestas, de varias categorías de respuesta, puedas graficar. Sin embargo, al ser un instrumento cualitativo, la entrevista no es viable cuantificarla, no es viable graficar, no es viable, pues, sacar estadísticas de ello, porque justo es información cualitativa, ¿no? Son narrativas. Entonces, para eso existen los instrumentos cuantitativos que tienen que ver con, pues, la encuesta y, por ejemplo, en el caso de Geronto, las escalas, ¿no? La mayoría te dan como resultados numéricos relacionales a interpretación, pero finalmente es un resultado numérico, por tanto son instrumentos prediseñados cuantitativos. Entonces, a pesar de que te salgan respuestas muy parecidas en el caso de una entrevista, no es viable graficar, pero sí es muchísimo más fácil poder interpretar. El gran problema es que tu información no va a ser tan enriquecedora porque no va a haber diferenciación, ¿me explico? Sí, sí, sí. Miren, esto obedece un poco a lo que quiero que quede claro con la otra lectura es, a partir del objeto de estudio que ustedes van a investigar, es decir, la problemática de investigación que van a investigar, van a poder posicionarse en el enfoque de investigación que toca. Es decir, no me van a decir, por ejemplo, prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas en la clínica del ISTECH, ¿no? Bueno, digo, personas adultas mayores en la clínica del ISTECH. Y me van a salir con que van a entrevistar. Si están hablando de prevalencia de estas enfermedades crónico-degenerativas, que son un montón, pues lo más viable es que para poder abarcar una muestra representativa, si no es que a toda la población que llegue de personas mayores, pues una encuesta es muchísimo más rápido, es más concisa, y a partir de los resultados que van a ser de respuestas pues cerradas, van a poder graficar y poder analizar estos puntos de encuentro y desencuentro de la información obtenida. Me explico, no me van a salir con que si van a investigar prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas en personas mayores de la clínica del ISTECH con historias de vida. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Me explico? O sea, en función de lo que ustedes quieren investigar, es que van a plantear cómo se van a acercar a contexto y cuáles van a ser los instrumentos viables según lo que quieren investigar para obtener la información. Explico por qué no es viable la historia de vida en este tipo de investigaciones. Porque resulta ser que la historia de vida abarca desde que se tiene conciencia hasta la actualidad. Y si van a trabajar con personas mayores, para empezar, si tienen deterioro cognitivo al nivel que sea, no es viable trabajar con ellos, no se puede. Tienen que trabajar con sus cuidadores primarios. Pero como es una historia de vida, se supone que tienen que trabajar con gente desde que tiene conciencia hasta la actualidad y que, digamos, sean lúcidos, ¿no? Y en este sentido,
justamente van a recuperar toda su experiencia vivida para poder detectar dónde es que surgen, digamos, estos descuidos de hábitos alimenticios malos, de este estilo de vida precario que a lo mejor han tenido, para saber dónde se obtuvo, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, no sé, no me viene otra enfermedad crónico-degenerativa a la cabeza en este momento, pero me explico. Entonces no es viable porque ¿para qué nos va a servir la historia de vida si justo lo pueden obtener el resultado muchísimo más? Por ejemplo, una revisión documental a partir de su archivo clínico, después de una valoración gerontológica integral y a lo mejor una encuesta. ¿Me explico? Entonces, todo esto implica investigación cuantitativa. Por eso, dependiendo del objeto de estudio, es el análisis que van a hacer. ¿Me di a entender? Sí, sí, doctor. Fue muy claro. Bueno, pues, entonces, cerramos con esta lectura y seguimos con la segunda, ¿vale? Sí. Bien, Sí, doctor. entonces vamos a ir un poco rápido porque se supone que íbamos a tener tutorías y ya se nos fue la clase. Bien, Felipe a Marcial, ver, ¿qué onda? nosotros, bueno, ahí creo que la mitad del grupo tiene tutorías con el ingeniero Fabián. Es cierto, ¿ya les escribieron? Sí, Ay, ya me Jesús. escribió. Ay, bueno, pues, Entonces, ok, me quedo con mis tutorados, pues, y ya vamos a dejar esta segunda lectura para la siguiente clase, pero, a ver, vamos a ser conscientes, como estas lecturas no, solamente era como para acercarnos de manera muy general, rapidito, ya ahorita se van, a los enfoques de investigación, métodos y paradigmas, no nos van a servir en este momento mucho para construir título y planteamiento, pero sí para dejar claro que en función del análisis del objeto de estudio es como vamos a construir nuestra estrategia metodológica para acercarnos a ese trabajo de campo en séptimo, octavo, ¿vale? En este sentido, quiero que para la siguiente semana, aparte de la tarea que está en la plataforma, por favor me van a construir título y planteamiento del problema, ¿vale? Si quieren de manera somera, pero somera no quiere decir 2 líneas, o sea, el título, si traten de poner todo su empeño para construirlo de manera bastante viable, con un lugar hipotético, no tiene que ser el definitivo porque no sabemos si van a poder hacer trabajo de campo presencial, pero de manera hipotética, lo que me interesa es que desarrollen el planteamiento del problema en función de los 4 puntos, ¿vale? Ubicación, antecedentes, contextualización del problema y cierran con pregunta de investigación. ¿Está bien? Con una sola pregunta de investigación. Si le salen varias, vale, anótenlo. Pero para que tengamos un acercamiento de lo que quieren investigar, ¿vale? Sí, está bien. Vale, esos 2 puntos nada más necesito. ¿Esa sería para la siguiente clase, doctor? Efectivamente. Y de ser posible, pues en diapositivas, ¿vale? Ya saben, que no sea texto, que sean ideas principales. Obviamente ustedes ya van a trabajar en plantilla para que esté escrito. ¿Está bien? Para que yo les pueda dar sugerencias de cambios